Buen día y bienvenido, Juan. Muy bien, un gusto, Ale, de estar con ustedes como todas las semanas. Bueno, así que ya estás invitado para esta noche ir al velódromo, solo tenés que avisarme, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Alejandro, hay noticias en la región, no sé por dónde querías empezar, pero habíamos hablado un poco del viaje que acaba de culminar el presidente Fernández de Argentina a China, Rusia y Barbados. Mucha gente le suena como una cosa rara. ¿Por qué Barbados en el medio de China y Rusia? Bueno, Y luego, arranquemos por ahí, arranquemos por ahí. bueno, en algunos programas el año pasado ya habíamos hablado, perdón, ya habíamos hablado sobre la oportunidad que se le abría a Argentina a raíz de la salida de la Unión de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit. Esto hace que los países europeos, vamos a ver cómo llegamos esto al viaje. Perdón que me atoré, Sí, Alejandro. tranquilo. Te arrimaría un vaso de agua, pero estoy un poco lejos. No, estoy tomando agua. Mucha gente se preguntará qué tiene que ver esto con el viaje de China y Rusia, que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Pero lo que están es China y Rusia en medio de un enfrentamiento muy grande con la Unión Europea y sobre todo con Estados Unidos, por razones distintas en realidad. Rusia está en el momento más difícil de sus relaciones con Estados Unidos desde la caída el peligro, la disputa, por decirlo de alguna manera, de los dos grandes bloques, Occidente y Rusia, sobre el tema de Ucrania. Ucrania, yo digo que basta mirar un mapa para entender por qué se está planteando esta disputa. Ucrania tiene una historia, tiene un protagonismo, digámoslo así, en la historia de las intervenciones militares en la Rusia de los zares, en la Unión Soviética, y ahora así lo ve como una amenaza el presidente Putin. Por Ucrania fue que entraron las tropas napoleónicas durante el Imperio francés, después de la Revolución Francesa, con Napoleón Bonaparte, y fue la primera derrota militar, el primer revés serio de Napoleón. Cuando se entraba cuando las guerras eran cuerpo a cuerpo, bueno, era un problema muy grande porque entraban, por ejemplo, las tropas napoleónicas en la época de los zares y Hitler en la Segunda Guerra Mundial y se encontraban con un territorio muy distante de Moscú, es mucho caminar, y al mismo tiempo con fríos a los cuales no estaban acostumbrados. El mismo error cometieron dos grandes estrategas militares como Napoleón y Hitler, con siglo y medio de diferencia. Y en los dos fue el intento de invadir la Rusia zarista y la Unión Soviética en su momento, que generó el fin de la guerra expansiva, primero de Francia y después de Alemania. Ahora las guerras no son cuerpo a cuerpo, pero necesitan de cercanía geográfica. La invitación de la Unión Europea a Ucrania para integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Tratado de Seguridad Militar, la OTAN, el Tratado del Norte, que se vio enfrentado por última vez en forma bélica con Argentina en el conflicto de las Islas Malvinas. En ese conflicto Estados Unidos tuvo que elegir entre dos acuerdos militares de los cuales era parte, pero que se enfrentaban entre sí. El TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos eligió la OTAN. Entonces, esto demuestra un poco, si uno mira el mapa, es el canal de ingreso a Occidente de Rusia o la Unión Soviética o la Federación Rusa ahora. Medio entre Occidente y su propio territorio a
Bielorrusia, que es parte de la Federación Rusa. O sea que en Ujú. realidad el único estado tapón que hay entre los dos bloques es Ucrania. Mucha gente, muchos analistas están diciendo, bueno, si esto es así, invitar a Ucrania a integrarse a la OTAN es, yo no digo una provocación, pero en el mejor de los casos una mojadita de oreja. Y pone en alerta a Rusia del peligro de una intervención militar. No solo se invita a Ucrania y Ucrania acepta a integrarse a la OTAN, sino que además Estados Unidos, en el marco de ser un Estado miembro de la OTAN, ha transformado Ucrania en un portaaviones de Estados Unidos, ¿no? Se Claro. están instalando además cabezas nucleares. Todo esto pone en riesgo la situación de seguridad. Yo no recuerdo si te hice el cuento, pero lo tengo acá. Ah, sí, te lo mostré incluso en la foto. Una foto que encontré con mi hijo 22 años atrás, y el título del diario que yo tengo con mi hijo, que ahora es un hombre y que tenía 2 años en ese momento, dice: tensión nuclear entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Yo no puedo creer que en más de 2 décadas no se haya encontrado una solución pacífica. Ahora bien, este problema se nota claramente que lo está manejando Estados Unidos en nombre de la OTAN y está empezando entonces a generar resistencias en sus propios aliados del Atlántico Norte. En el día de ayer, el presidente Macron se trasladó personalmente a Moscú para bajar las tensiones y tuvo conversaciones con el presidente Putin, sacando una declaración que es bastante alentadora porque demuestra que esto es más Estados Unidos que el conjunto de los países que integran la OTAN, llamando a agotar hasta el último momento, yo te diría excluyendo cualquier otra opción que no sea la de la negociación diplomática. Es muy curioso esto porque Francia es un país muy importante en la OTAN, pero además, en un hecho sin precedentes también, las Ujú. fotos muestran toda esta formalidad que sigue existiendo desde la época de los zares. La mesa donde están en un extremo Putin y en el otro extremo el presidente Macron debe tener física. Total, los dos tenían una cosita en la oreja que traducía lo que decía el otro, pero es una vieja tradición diplomática rusa. Pero en un hecho sin precedentes y fruto de la tecnología que nos permite estar saliendo al aire, yo desde mi casa y tú desde la tuya en la mañana de hoy, llamaron al presidente de la República Italiana, que intervino en una parte de la reunión también. Yo creo que claramente la señal de Europa es: nosotros somos occidentales, integramos los mecanismos de seguridad, pero no estamos para hacer seguidismo como se hacía en la época de la Guerra Fría a cualquier cosa que diga Estados Unidos. En ese marco, en ese momento, en el medio de esas tensiones políticas, el presidente Fernández llega a Rusia. Bueno, uno bien podría decir, podría haber elegido otro momento. No, lo eligió deliberadamente, porque después de Rusia-China, es decir, las dos potencias que están enfrentando a Estados Unidos, un apoyo para retribuir la solidaridad que implica para Argentina en medio de la negociación con el fondo, culminando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por su deuda externa. Se firma el documento con el fondo sin que esté presente en Argentina el presidente Fernández. Ajá. No es por distraído, ni bueno, la prensa opositora le ha castigado muchísimo. Yo creo que fue una movida de ajedrez muy inteligente. Fue una señal de advertencia a Estados Unidos de que no lo asfixie económicamente y aprovechar la coyuntura para lograr dos apoyos muy importantes
para la soberanía argentina en las Malvinas, el de Rusia y el de China. El de China incluso se manifestó con un comunicado oficial de la Cancillería, donde va más allá de lo que se estaba pidiendo hasta ahora, que es que los países apoyen la negociación de Gran Bretaña y de Argentina por la soberanía en las Malvinas, por una resolución que, repito, va más allá, aún que la rusa, diciendo los chinos que apoyan el reclamo por la soberanía argentina en las islas Sandwich, Georgia, Atlántico Sur y Malvinas. Es decir, que el presidente Fernández aprovecha esta coyuntura internacional para mandar una señal a Estados Unidos en el tema del Fondo Monetario Internacional, una señal al mundo respaldo que están cosechando. Ya han logrado avances muy importantes con España, han logrado algunos avances que no se han manifestado en ningún documento con Francia, y ahora tienen el respaldo de Rusia y de China. Todo esto confirma lo que a fin del año pasado decíamos, que este año el tema de las Malvinas iba a tener un campo de cultivo más grande. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué después de visitar a los dos grandes colosos del mundo, el presidente Fernández se traslada a una isla-estado de las tantas que hay muy pequeñitas en el Caribe? Y esto se debe, claramente, me atrevo a asegurarlo, a que Barbados es la primera ex colonia británica que se independizó, pero además la independencia la culminó en diciembre del año pasado, cuando se sale de la Mancomunidad Británica de Naciones. ¿Qué es la Mancomunidad Británica de Naciones? Y bueno, es una figura más diplomática que real de las ex colonias británicas de mantener la ilusión del imperio. Por ejemplo, muy poca gente sabe, en Canadá es un país totalmente independiente, no depende de la corona británica, pero la jefa de Estado es la reina Isabel segunda. Lo mismo Nueva Zelanda, Australia, todos los países, la India, todos los países que en su momento integraron el Imperio Británico. Bueno, el primero de todos, que recién el año pasado, tantos años después, se independiza y deja de ser un país de la Mancomunidad Británica y se transforma en una república independiente, es Barbados. Y Barbados, el voto en la OEA, yo siempre quiero señalar esta diferencia. En Naciones Unidas hay voto calificado. Hay 5 países que tienen derecho al veto. En la OEA es un Estado, un voto. Entonces Almagro podrá manejar los temas de las misiones internacionales, de esto y de aquello, pero en definitiva las resoluciones del organismo las toma el Consejo Permanente y la Asamblea General, integradas por sus Estados miembros, cada Estado un voto. Quiere decir que Barbados, en el seno de la OEA, es un voto, igual que Estados Unidos, igual que Canadá, igual que México. Entonces hay una coherencia que el viaje del presidente Fernández culmine en Barbados después de haber estado en, bueno, 2 de las 3 más grandes potencias que tiene el mundo en este momento. Mira, a propósito de esto último, justamente Omar comenta a través del chat en nuestro canal YouTube: buen día, Juan Raúl. Las Naciones Unidas la componen 193 países y 4 o 5 con poder de veto. Naciones Unidas fue creada para velar por la paz y erradicar el hambre, y lejos de esto fue peor el remedio que la enfermedad. ¿No sería hora de buscar otra ONU y no esta? Lo pregunta Omar. Y me parece, Juan Raúl, vos que siempre explícita o implícitamente has destacado la importancia que históricamente han tenido los organismos internacionales, que me da la sensación
que uno puede tener una mirada muy crítica para cómo funcionan los organismos supranacionales, los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Y uno puede tener la sensación de cierta frustración a propósito de avances muy lentos o frustrados, por decirlo así. La pregunta que en todo caso me parece que debe aplicar es, ¿y cuánto peor podríamos estar si no existieran estas herramientas, no? Claro, pero de todas maneras Omar apunta a un tema muy de fondo, que es que, bueno, así como yo cuento la foto con mi hijo mayor a los 2 años con un titular de prensa sobre la tensión nuclear en Ucrania y 26 años después estamos en lo mismo, la humanidad avanza muy lento en estas cosas. Pero lo que dice Omar es objetivamente es cierto. Es decir, el mundo es otro que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pensar que los 5 países formalmente digo porque Francia en realidad no participó de la guerra. De Gaulle hablaba por radio desde Londres y había sí resistencia civil, los llamados maquis o partillanos en Italia. Pero el gobierno francés se rindió inmediatamente a la invasión alemana. Sin embargo, Francia, Inglaterra, Rusia, después en ese momento Unión Soviética, la República Popular China y Estados Unidos tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Por eso Argentina está tratando de llevar el tema a la Asamblea General, donde ahí sí cada país es un voto. Pero el Consejo de Seguridad, que es el que tiene capacidad de movilizar tropas, de utilizar los cascos azules, los cascos blancos, en pleno siglo XX, ya avanzado el siglo XXI, que se siga con los criterios de 1948. Parece un poco curioso. Yo no entiendo el multilateralismo con voto calificado. Entonces yo creo que desde ese punto de vista tiene razón. Si uno lo mira, como decís tú, en la historia más pragmática, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue el que propuso, de la Primera Guerra, Estados Unidos fue el que propuso una organización internacional, se llamó Liga de las Naciones. Y sin embargo, el presidente Wilson, que fue el que planteó el tema cuando los tratados de paz de Versalles, no tuvo el apoyo de su propio país. Es decir, la Liga de las Naciones existió con sede en Ginebra, por ser Suiza un país neutral, sin la participación de Estados Unidos, con lo cual no tenía mayor importancia y duró lo que tenía que durar. Sí, es objetiva y jurídicamente viola el principio de igualdad de las naciones. Las Naciones Unidas no son cada país un voto. Hay 5 países, como señaló Omar, que tienen derecho a veto. Pero dijera Kessman, es lo que hay valor. Muchos países no han querido ensayar la idea de un organismo multilateral nuevo, adaptado a las realidades del mundo que vivimos, que es tan distinto al del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero temen que nos quedemos sin nada. Y lo poco que hay, por lo menos, es una mesa de diálogo donde se sientan todos y donde las superpotencias sienten, ellas sí sienten que es cada país un voto. Yo agregaría, y cada país un veto. No tiene mucha lógica. Fíjate que, por ejemplo, durante muchos años, las Naciones Unidas no reconoció a la República Popular China. Reconocía a Taiwán, que es una provincia y de las más pequeñas de China que actúa independientemente. Vamos a ver qué pasa ahora que perdió el Partido Nacionalista y ganó el Partido Independentista. China ya dijo que no va a permitir la secesión. Una cosa era que hubiera un gobierno propio, pero quiere buscar una salida parecida a la de Hong Kong, que siguió siendo
en territorio continental chino una colonia británica después de la guerra. Pero otra cosa es permitir la independencia y la secesión de su territorio. Y quizás por eso también la importancia de no solamente del peso específico en la realidad internacional, sino en el seno de Naciones Unidas, de Rusia y de China, tienen para Argentina y para el presidente Fernández la importancia estratégica que tienen. Exacto. Bueno, déjame simplemente decir sobre este asunto, el que estás aludiendo, ¿verdad? Esta gira que terminó, que culminó ayer. Página 12 subraya qué trajo Alberto Fernández en su valija de su viaje a Rusia, Chile y Barbados. Miembros de la comitiva presidencial afirmaron que se alcanzaron logros como la incorporación a la ruta de la seda e inversiones por más de 23.000 millones de dólares, entre otras. Bueno, esta es la mirada que sobre el asunto tiene Página 12, que podríamos decir que es un diario afín al gobierno de Fernández, ¿no? Estrategia problemática, el duro editorial del País sobre la reunión de Alberto Fernández con Putin. Esto sin embargo, lo publica La Nación. Esto para dar un pantallazo, ¿no? Acerca de cómo los medios, los más cercanos y los más lejanos al gobierno de la Argentina, están viendo a modo de análisis la gira del presidente de Argentina, que además ahora ya mismo está envuelto en otro asunto que tiene que ver con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y con frentes que se le abren desde la oposición y en la propia interna del gobierno, que también luce complicada, ¿no? Sí, yo creo que en esto también es importante para ayudar a entenderlo, Alejandro, que dentro de Argentina se está vendiendo, tanto por parte del gobierno como de la oposición, mirado desde el punto de vista estrictamente económico. Yo puedo estar equivocado, pero creo que el tema central y el momento oportuno y la razón que explica por qué Barbados, un país tan pequeño, y Rusia y China, dos países tan grandes económica, comercial y geográficamente y estratégicamente en el ajedrez mundial, yo creo que el tema central ahí era las Malvinas, porque el acceso a la ruta de la seda es un tema que Fernández viene planteando desde el inicio de su gobierno. ¿Por qué este momento? Y yo creo que aprovechó este momento por la tensión de Rusia con Estados Unidos por Ucrania y la tensión de China con Estados Unidos por el tema por ser un voto más independiente que el año pasado, entonces apuntó a los acuerdos internacionales de Naciones Unidas y por otro lado las resoluciones que se están generando, que ya ha habido una y se anuncia que para el próximo mes va a haber otra en materia de las Malvinas. Creo que el propio presidente Fernández está vendiendo con énfasis distinto en el escenario internacional que doméstico, porque domésticamente hay que explicar mucho el porqué del momento del viaje, porque hasta último momento hubo dificultad y el presidente Fernández no estaba y presidía la Argentina Cristina Kirchner, que no estaba totalmente de acuerdo con el tratado de refinanciación de la deuda que se estaba firmando con el fondo. A tal punto no estaba totalmente de acuerdo que su hijo Máximo renunció a la presidencia del bloque justicialista de la Cámara de Diputados por discrepar con el acuerdo. Entonces, él tenía varios frentes ahí. Malvinas salió a hacer estas movidas de ajedrez. Adentro del país, el tratado con el fondo, negociación muy difícil, y ahora empieza otra negociación no menos difícil, que es dentro de su propio partido conseguir las mayorías parlamentarias especiales para aprobar el tratado que se firmó con el Fondo Monetario.
Bien, y una última pastillita, también publica Diario Clarín hoy, a propósito de la gira del presidente Fernández, un ex representante ante el Fondo Monetario, un ex representante de Argentina ante el Fondo Monetario, dijo a la corresponsal de Clarín en Estados Unidos que irrita el discurso antiimperialista del gobierno. Bueno, esto a propósito de algunos comentarios que hizo Fernández fundamentalmente en China. Juan, En definitiva, Alejandro, perdóname una pequeña interrupción. Esto que tú acabas de leer, en definitiva, lo que está en juego es un tema estratégico. ¿Cómo es más fácil arreglar con Estados Unidos? ¿Diciéndole que sí y aplaudiéndole todo? ¿O diciéndole, mire que yo soy un país independiente y que mi política exterior la hago a mi manera? Eso es lo que está en juego entre la visión de Clarín y la visión del presidente Fernández. bien, algunos comentarios. Antes que nada, porque tengo entendido que tenés un cierto límite hoy un poquito más estricto que días Sí. anteriores y no quiero incomodarte y ser descortés No, contigo. no, y yo lamento que no te lo avisé antes, pero me lo avisaron a último momento. Es una consulta médica y las consultas presenciales están complicadas por los retrasos que ha generado el coronavirus. Pero pregúntame con... Sí, 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 sí. Dale, fenómeno. No, quería dar cuenta de que Omar, al que citamos hoy, también escribe en el chat, en Naciones Unidas priman los intereses personales y violan los derechos básicos de la humanidad, generando desigualdad y miseria de las peores vistas, creo que quiere decir. Y Roberto, que también participa en el chat, son las cosas buenas que tiene el chat, que permite que además se generen diálogos paralelos, Claro. dice en el cual, segundo el tratado que tenían con OTAN, era de no expansión en fronteras con el territorio ruso, y como siempre el tío Sam quiere expandirse y dominar con las disculpas de siempre. Esa manía del tercer mundo de algunos de romantizar USA y hallar que son los héroes también es cansativa y ridícula. Bueno, a mí más allá de los matices, de encontrarme cerca o lejos de las reflexiones, me parece interesante el diálogo que se produce. Juan querido, entre otras cosas, entre muchas otras cosas del continente, bueno, hoy la diaria titula una entrevista a quien va a ser el ministro de Secretaría General de la Presidencia. ¿Cuándo asume Boric, este joven gobierno chileno? Asume, me agarrás Perdón, desarmado. perdón. Creo que a fines de febrero, ¿verdad? Bien, sí, ahora te lo confirmo, estuve mal, porque te agarré Norce por algo que tampoco tiene tanta importancia en cuanto a la fecha concreta, pero No, yo lo he quería estado, unirlo. lo he estado manejando, pero hay tantas fechas claves, porque está el cambio de gobierno, fueron las elecciones en Costa Rica el domingo pasado, Pero sobre eso, asumió la ¿algún presidencia. comentario? Sí, a ver, Costa Rica fue elecciones presidenciales, va a ir a una segunda vuelta. Es un resultado que no se ajusta exactamente a lo que se está dando como un patrón en todos los países. Por ejemplo, va a haber segunda vuelta, el candidato José Figueres obtuvo el 27% y el candidato Rodrigo Chávez obtuvo el 16%. El primero pertenece al Partido de Liberación Nacional. Yo me siento muy viejo comentándolo porque yo visité el Partido de Liberación Nacional en los años del exilio cuando lo lideraba el abuelo del actual candidato que va a la segunda vuelta. Protagonizó el abuelo José Figueres la revolución del 52, además, que fue la que disolvió, que es algo por lo que se caracteriza siempre Costa Rica, disolvió después de su triunfo las Fuerzas Armadas. Costa Rica es el único país de América Latina que no tiene Fuerzas Armadas, tiene una Guardia Nacional para seguridad interna exclusivamente. Participaron la multiplicidad de candidaturas, pero Liberación Nacional es un partido histórico y tradicional. En esto se diferencia el ir el partido, uno de los partidos fundacionales, tradicionales, como se le quiera llamar, y bueno, va en dirección distinta a lo que estamos viendo como un estándar en las elecciones de América Latina. No así el segundo candidato, Chávez,
que es del Partido Socialdemócrata. En realidad es una decisión del Partido de Liberación Nacional. Y la Democracia Cristiana, que era el otro partido tradicional de Costa Rica, en realidad entró tercero. La diferencia es muy grande. Este sistema de balotaje es más flexible que el nuestro en Costa Rica. Si alguno hubiera obtenido el 40%, hubiera sido electo en primera vuelta. Pero también que vayan a segunda vuelta, este es un tema que se está viendo en todos los países, incluso el nuestro. El candidato nuestro tuvo menos, un punto más que Figueres, 28%, y llegó a la presidencia de la República. Fíjate que entre los dos partidos que van a la segunda vuelta no llegan al 50%. Es decir, los costarricenses van a tener que votar opciones que no representan ni siquiera juntos a la mitad del electorado de su país. Y ahora esperar dentro de un mes la segunda vuelta. La diferencia parece ser bastante clara a favor de Figueres. Otro hecho a señalar es que las encuestas pincharon, porque las encuestas dijeron que iba a ser un cabeza a cabeza, que iba a demorar un par de días en saberse el resultado, y a las 8:30 de la noche ya las proyecciones daban un triunfo indudable, y por estos márgenes, ¿no? Hay más de un 10% de diferencia entre Figueres y Chávez para la segunda vuelta. Bien, te despido, Juan, así no llegas tarde al médico. En todo caso, confirmando que Boric asume la presidencia en Chile el 11 de marzo, y también agrego que se dio a conocer en cuestión de horas nada más que el presidente de la calle Pou asistirá a la asunción del presidente chileno. Muy bien, me parece me parece realmente muy importante. Lo veo a veces muy lejos del continente al presidente, creo que es bueno, y sobre todo en un presidente que inicia una etapa fundacional en la política de Chile. Es decir, Claro. podrá gustarnos o no, o a algunos sí y a otros no, pero es un inicio fundacional, es decir, es el primer presidente que va durante unos meses a compartir que, como la constituyente, rompe por primera vez con todos los lazos del pasado pinochetista que tenían las instituciones y algunas gestiones de gobierno. Se abre a mí me gusta, pero habrá otros que no, pero se abre una luz nueva, distinta en Chile con la asunción del presidente Boric. Bien. Bueno, te abrazo y te agradezco como siempre, Juan Raúl. Bueno, pegame gritos si esta noche vas al velódromo, y seguro nos reencontramos la semana entrante. Un abrazo grande, y a los oyentes, sobre todo Omar, que aportó cosas que permitieron esclarecer un poquito más, espero, la situación política de Naciones Unidas.